Bien, estamos llegando a la segunda parte, ¿sí? Esta segunda parte de nuestro video. Ahora vamos a atender el tema de hipotermia. Entonces, bueno, hemos dejado atrás la parte de las quemaduras, aunque la seguimos atendiendo en esta parte, pero ahora la hipotermia. Ahora el otro lado. Recordemos que la temperatura tiene que buscar equilibrio. Este equilibrio es la situación. Ahora, como el paciente tiene una temperatura mayor que el ambiente en el que él se va a encontrar, el paciente va a tener que ceder temperatura al ambiente y el ambiente va a tener que aumentar la temperatura hasta que ambos se equilibren. El problema es que este equilibrio térmico que van a generar ya complica la situación de nuestro paciente. ¿Qué sucede en estas situaciones? Bueno, hay una menor actividad enzimática, la hipotermia reduce el riego sanguíneo, aumenta o esto genera un aumento de la profundidad de las lesiones, interfiere con los mecanismos de coagulación, genera una respiración disminuida, arritmias cardíacas, muerte, y esto está más relacionado también a los pacientes pediátricos, mucho más susceptibles a estas condiciones. ¿Qué debemos de hacer? Cubrir al paciente y calentar la ambulancia en la cual va a ser trasladado. ¿Por qué? Porque además de todo esto puede generar depresión de los reflejos musculares. ¿Cómo calentamos al paciente? El paciente ha sido expuesto a un ambiente en donde la temperatura es escasa y el paciente no tiene los suficientes medios para poder conservar su temperatura. Entonces, cuando tenemos acceso a este paciente, estos pacientes pueden estar mojados por la atmósfera, por el ambiente. Si están en la nieve, el paciente se va a encontrar mojado. Si está en la intemperie también. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es quitarle toda la ropa al paciente y ponerle ropa seca. Cuando abordamos al paciente en el lugar, quitamos toda la ropa mojada, quitamos toda esta ropa al paciente, le ponemos ropa seca y al subirlo a la ambulancia va con la calefacción al tope. El ambiente tiene que aumentar la temperatura para que el paciente se sienta en un ambiente mucho más cálido del cual está llegando. En las lesiones por congelamiento no se recomienda frotar, ya que estamos constituidos en un porcentaje muy alto de agua, se pueden generar pequeños cristales que van a generar trombos en nuestro paciente si los desprendemos mediante el proceso de frotación para nuestro paciente. Entonces no se van a frotar, se van a cubrir, sábana térmica para nuestro paciente, un aumento en la calefacción y bueno, obviamente iniciando desde quitar la ropa a nuestro paciente. Una vez que se tiene eso, se puede iniciar también terapia intravenosa, que es el cuadrito que tenemos aquí abajo, solo que no se ve porque aquí está el recuadro de la cámara. Pero lo que tenemos aquí detrás es el uso de líquidos intravenosos. Calentamos los líquidos intravenosos entre 37 y 40 grados centígrados para la administración por vía periférica. Si todavía no es suficiente, pues se pueden hacer lavados gástricos también con agua tibia para aumentar la temperatura de nuestro paciente. Llegamos a manifestaciones, ¿sí? ¿Cómo se empiezan a manifestar también las características que envuelven a nuestros pacientes con traumas térmicos? Porque ya empezamos a pasar de las quemaduras y ahora nos estamos enfocando también en la hipotermia. Hay actividades que debemos de realizar en el paciente, ¿sí? El paciente va a poder sufrir lesiones ahora por los agentes químicos, también por la temperatura relacionado a la hipotermia o a las quemaduras directamente. Un historial en el conocimiento de cómo se suscitó la situación nos ayuda a tener información importante, saber el peso de nuestro paciente, hacer una exploración completa de nuestro paciente, obtener la superficie corporal quemada, aplicar tasas de fluido ajustados, es decir, cómo vamos a hacer la reposición de líquidos con nuestro paciente, obtener laboratorios y radiografías, monitorear la reanimación con líquidos, el manejo del dolor y la ansiedad, el apoyo psicosocial y el cuidado de las heridas. Es un conjunto. El paciente quemado tiene una
amplia gama de necesidades que nosotros tenemos que ayudar a cubrir. Desde el lugar en donde sucede, el poder brindar primeros auxilios en ese lugar, la atención y reanimación de líquidos o la atención de la hipotermia desde el sistema prehospitalario, la llegada al hospital, la continuidad de la reanimación con líquidos y hasta llegar a la cicatrización y la sanación de las heridas, es un conjunto enorme de necesidades que va a tener nuestro paciente. Los escenarios son diversos. Los escenarios pueden ser en la gran cantidad y podemos solamente poner algunos ejemplos bajo ciertas condiciones y características o algunas preguntas que nos pueden ayudar a saber qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, la cantidad de escenarios pueden ser muy variados y pueden tener muchos desenlaces diferentes. ¿Qué debemos de poder ir preguntando? ¿Cómo ocurrió la quemadura? Aquí podemos observar fuego directo, ¿sí? Pareciera haber iniciado en el vehículo y después haber migrado hacia la casa. Entonces, ¿cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? El incendio ocurrió en el interior, en el exterior, donde se encontraba el paciente en ese momento. El paciente tuvo inhalación de humo o existieron vapores calientes que pudieran haber generado quemaduras de la vía aérea. El paciente tiene una lesión adicional a la quemadura, es decir, quizás el paciente por la desesperación de huida de las fuentes de calor decide lanzarse y eso genera una caída y ahora son las quemaduras más la caída. Hay muchas situaciones que se pueden presentar. La ropa estaba en llamas del paciente, se apagó el paciente en ese momento. ¿Cómo se apagó? ¿Estuvo involucrado algún tipo de químico, sustancia o gasolina? ¿Hubo algún tipo de explosión? Porque entonces también pensaríamos en esquirlas que el paciente puede llegar a tener. ¿Hubo algún tipo de accidente automovilístico? El paciente estuvo atrapado, síndromes compartimentales que generan rhabdomiólisis. ¿Cuánto fue el tiempo que tardaron en liberar al paciente? Pueden ser parte de las preguntas. Otros escenarios, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo ocurrió la quemadura? ¿Fue con líquidos calientes? ¿Fue con fuego y contacto directo? ¿Fue a través de radiación? Cómo se situó esta condición? El líquido que era, cuál era el tipo de líquido con el cual tuvo contacto, se enfrió el área después de la quemadura, es decir, se mantuvo en irrigación continua, cuánto tiempo se mantuvo en irrigación, solamente se le echó agua o se mantuvo en irrigación de 3 a 5 minutos, con qué rapidez se buscó la atención para nuestro paciente pediátrico. ¿Sí? Miren, por aquí podemos ver otras preguntas que nos ayudan mucho a saber qué es lo que está sucediendo. ¿Qué agentes fueron con los que tuvo contacto nuestro paciente? ¿Qué químicos eran? ¿Sabemos qué químico era? ¿Hay una forma de poderlos identificar? ¿Cuál fue la exposición del contacto? ¿Sí? Es decir, cómo fue la situación, cuánto tiempo pudo haber estado expuesto. Se utilizó algún tipo de descontaminación. En la industria existen regaderas para descontaminar. ¿Se utilizaron? ¿No se utilizaron? ¿Fue viable o no era viable en ese momento? ¿El producto era reactivo al agua? ¿O existe alguna hoja de datos de seguridad de estos materiales? Y aquí podemos observar una situación relacionada a un paciente con lesión por electricidad. ¿Qué tipo de electricidad estaba involucrada? Un alto voltaje, un bajo voltaje. La quemadura o el evento de electrocución fue en el interior de su hogar, fue en el exterior, fue cercano a los cables de alta tensión. Se conoce la duración que tuvo el paciente o que estuvo el paciente en contacto. Se administró RCP al paciente antes de la llegada al hospital o si el servicio de emergencia administró RCP o el RCP se inició desde los observadores en ese. Consideremos que el interrogatorio nos dará mucha información relevante de los pacientes, ¿sí? En este manual del paciente quemado nos hacen algunas mnemotecnias que nos ayudan a recordar qué debemos de preguntar. Si el paciente es alérgico a algo, si está tomando alguna droga, si tiene alguna reacción con alguna manifestación del ambiente, polen, polvo, etcétera. Si está tomando algún tipo de medicamento, tiene enfermedades previas,
cuál fue la última hora de comida y bebida, qué eventos estaba realizando antes de que sucediera la condición y si el paciente ha tenido inmunizaciones, porque si no, bueno, también es importante completar los esquemas de inmunización del paciente. Determinar la gravedad de la quemadura depende de la profundidad, de la superficie corporal, de la edad de nuestro paciente, de si las quemaduras están en áreas de funciones, si son de condiciones funcionales o son más relacionadas a condiciones cosméticas y si existen o no lesiones asociadas, ¿sí? Es decir, fracturas, hemorragias, algún otro tipo de lesión que tenga el paciente, heridas que necesiten también tener su propia atención. La profundidad de la quemadura depende de la temperatura del agente que lo causa. Por debajo de 40 grados centígrados en periodos de exposición cortos, toco y quito, no hay lesión. Por arriba de 70 grados centígrados se genera destrucción de la zona al contacto. ¿Cuál fue la duración del contacto con la sustancia? Eh, ¿De qué tipo fue? El espesor de la epidermis y la dermis. Se suministró, bueno, se requiere suministro de sangre al área o cómo está el flujo de sangre también en el área, cómo está la temperatura, la coloración y las condiciones de la piel circundante a la quemadura. Y encontramos esta regla. La regla de los 9 nos permite hacer una estimación de la superficie corporal quemada que puede tener nuestro paciente, ¿sí? Vemos aquí para el paciente adulto, por ejemplo, la cabeza del paciente desde toda la parte anterior representa un 9% y un 9% en la parte posterior, un 18% que involucra el tórax y el abdomen y también la espalda del paciente ubicaría en 18% para la parte anterior y para la parte posterior también 18%. Los genitales representarían 1%. Las extremidades superiores 4.5% anterior, 4.5% posterior, un 9% en las extremidades inferiores anterior y un 9% en la parte posterior, ¿sí? Así estaría la distribución. En el caso del paciente pediátrico, dependiendo de la edad, un año, bueno, menor a un año, mayor a un año, de 5 años, 10 años o hasta 15 años. Aquí, como podemos observar, mientras más pequeño es el paciente, mayor tiene o mayor porcentaje tiene la cabeza de nuestro paciente y esto está relacionado al, a la proporción que en ese momento representa la cabeza. El tórax y abdomen se deben de atender juntos, ya que poder diferenciar realmente de forma muy rápida entre que puede ser abdomen o puede ser un poco abdominal o no, se tienen que tomar en conjunto desde el 36%, 34%, 32%, ¿sí? Y pues este sistema nos ayuda a poder cuantificar o poder hacer una estimación de esta superficie corporal quemada porque es importante para la atención del paciente con respecto a la reanimación con líquidos. La reanimación con líquidos o esta tasa de fluidos ajustados se utiliza para la reanimación que se le puede dar ahora al paciente. Tenemos que hacer recuperación de los líquidos. ¿Cómo está? Fíjense, tenemos aquí la categoría, ¿sí? Y tenemos la edad y peso de nuestro paciente y la tasa de flujo ajustado. En el caso de los niños y, bueno, de los adultos y los niños mayores de 14 años, la tasa de flujo ajustado será de 2 mililitros de Ringer lactato por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Con esto vamos a sacar cuánto volumen necesita nuestro paciente, ¿sí? En el caso de que la quemadura sea a través de llama o de escaldadura, que sería por líquidos calientes, por la transferencia de calor a través del agua, en niños menores de 14 años serían 3 mililitros de solución Ringer lactato por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. En los lactantes y niños pequeños, menores de 30 kilogramos, 3 mililitros de Ringer lactato por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, más Ringer lactato a tasa de mantenimiento para nuestro paciente.
Y en una lesión eléctrica, todas las edades, aquí no hay distinción, 4 mililitros de Ringer lactato por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, más Ringer lactato a tasa de mantenimiento para bebés y niños pequeños. ¿Qué podemos observar de esta tabla? Que la cantidad de mililitros va aumentando porque la necesidad de la reanimación con líquidos también puede aumentar. Si el paciente tuvo, por ejemplo, una lesión eléctrica, esta lesión eléctrica puede generar destrucción de la hemoglobina y generar una respuesta y la presencia de mioglobina que necesitamos poder atender a través de aumentar el flujo de reanimación con líquidos y entonces permitir que la volemia se pueda corregir y también con eso permitir que los riñones empiecen a funcionar. Entonces, esta reanimación con líquidos es importante. En estas condiciones, lo que se hace es dividir o bueno, obtener el resultado, cuántos líquidos se van a administrar. Esta cantidad se divide entre dos. La primera mitad es para pasar en las primeras 8 horas desde que se quemó el paciente y la otra mitad en las siguientes 16. ¿Qué quiere decir? Que si tardó una hora el paciente en llegar al hospital, ahora tengo una hora menos para administrar esta reanimación con líquidos. Importante mantener un monitoreo constante de los signos vitales cada hora en pacientes con quemaduras mayores del 20% de la superficie corporal quemada, colocar una sonda nasogástrica en pacientes intubados y en pacientes con náuseas, colocar una sonda urinaria también en pacientes desde menos del 20% de la superficie corporal. Recuerden que ver el gasto urinario es muy importante. Eleve las extremidades quemadas para disminuir el edema. Si el edema no se elimina, las quemaduras no van a sanar. En general, las lesiones y las heridas no van a sanar si hay presencia de edema. Vigile el ritmo, la frecuencia y la calidad de las ventilaciones para saber si requiere oxígeno suplementario, ventilación a presión positiva o intubación orotraqueal nuestro paciente. Maneje el dolor. Estas quemaduras son muy dolorosas. Un buen manejo del dolor, un manejo de dolor multifactorial puede ayudar. ¿Sí? El uso de opiáceos más paracetamol en estas analgesias multimodales puede ser una buena herramienta. Eleve la cabeza del paciente y las extremidades y una evaluación también y apoyo psicosocial. El paciente ahora en su propia visualización de sus características físicas y de su salud se va a ver deteriorado. Bien, ahora llegamos a la intoxicación por monóxido de carbono. Estamos en la tercera parte de esta entrega que está relacionada al paciente quemado. Ahora la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el paciente? El paciente tiene contacto con el monóxido de carbono. Nuestro paciente tiene en este momento este contacto y esto va a generar algunas alteraciones que se van a generar por este contacto con monóxido de carbono. ¿Sí? Dos textos importantes. La carboxihemoglobina es el término utilizado para describir la hemoglobina, la proteína que vamos a encontrar en los glóbulos rojos, que de manera normal tiene que transportar oxígeno, pero que esta vez en lugar de unirse al oxígeno, se va a unir al monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque es mucho más afín la hemoglobina a este elemento, a este monóxido de carbono. La hemoglobina, al unirse al monóxido de carbono y nosotros hacer oximetría de nuestro paciente, si le pongo el oxímetro de pulso, los valores van a estar 95, 96%, pero no significa que estén saturados de oxígeno, van a estar saturados de monóxido de carbono. Entre los sobrevivientes con lesiones graves por inhalación, la intoxicación por monóxido de carbono puede ser la amenaza más importante para la vida del paciente. ¿Por qué? Porque genera hipoxia en el paciente. Tenemos que administrar oxígeno a altos flujos. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina con 200 veces más afinidad y es 200 veces más afín a, eso quiere decir que la hemoglobina también le va a costar liberarse
del monóxido de carbono. Y bueno, pues si se une suficiente monóxido de carbono a la hemoglobina, se producirá una hipoxia tisular, porque ya no hay quien transporte oxígeno a las células. ¿Cómo se ve esta situación? Bueno, pues está la presencia del humo. Aquí pusimos una fábrica, pero bueno, tendría que ser un incendio, una situación en donde se genera un proceso de combustión. Entra este humo a la vía aérea y entra el monóxido de carbono que viaja a través de la vía aérea llegando hasta los alvéolos. En los alvéolos satura el alvéolo de monóxido de carbono. Esto hace que este monóxido de carbono llegue hasta el capilar. Entre la membrana alvéolo capilar, el alvéolo ahora está saturado de monóxido de carbono y en eso el capilar lleva o trae aquí a la hemoglobina. Cuando llega e interactúa la hemoglobina con el capilar, se generan dos efectos, o bueno, se genera un efecto de este intercambio de gases relacionado a las cantidades y ahora la hemoglobina se va a saturar de monóxido de carbono y entonces se convierte en carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina se distribuye en el torrente sanguíneo y se va, y como no lleva oxígeno, pues no puede nutrir a las células del cuerpo y entonces se genera una hipoxia por la presencia de monóxido de carbono. A pesar de que el paciente tenga saturaciones de oxígeno normales, 96, 97%, 90% también se va a poder encontrar. Entonces, esto no implica que sea oxígeno, esto solo implica que es un tipo de gas. ¿Qué sintomatología se puede encontrar de envenenamiento por la carboxihemoglobina? Bueno, en realidad por el monóxido de carbono. Tenemos el porcentaje, ¿sí?, de carboxihemoglobina y los síntomas que se van a manifestar. Tenemos que del 5 al 10% el paciente va a presentar cefalea moderada y confusión, del 11 al 20% cefalea severa y visión borrosa, del 21 al 30% se va a encontrar desorientado, con náuseas, del 31 al 40% con irritabilidad, mareos, vómito, del 41 al 50% taquipneas y taquicardias y mayor al 50% coma, convulsiones y la muerte de nuestro paciente. Todavía en nuestros medios es bastante común ver que las personas utilizan la combustión dentro de sus hogares para poderlos mantener caliente en los periodos de invierno. Entonces, el monóxido de carbono genera depresión del patrón ventilatorio. El paciente empieza a bajar la frecuencia respiratoria hasta que llega a una apnea. La apnea genera insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria genera a su vez una falla también cardíaca y al final el paciente puede llegar a estos puntos, ¿no? Coma, convulsiones o la muerte. En la inhalación del humo, la exposición al humo en espacios cerrados, ¿sí? También se puede presentar por explosiones. ¿Hay o hubo inconsciencia del paciente durante este periodo? ¿Existe presencia de productos de combustión como la madera, el papel, algodón, derivados del petróleo, polímeros o plásticos? Y la historia de intoxicación por drogas o alcohol del paciente también se puede generar en la investigación que nosotros estamos realizando de este paciente. En la evaluación física vamos a buscar esputo carbonáceo, quemaduras faciales, vellos nasales chamuscados, agitación, ansiedad, cianosis. También vamos a buscar un ritmo de respiración acelerado porque va a tratar de compensar y tratar de eliminar este monóxido de carbono. Una voz ronca, una tos metálica se va a poder encontrar, ronquera de nuestro paciente, enrojecimiento, hinchazón de los tejidos, inhabilidad para tragar también. La exploración física nos empieza a orientar de la inhalación de monóxido de carbono y que también puede presentar quemaduras por la inhalación de vapores calientes. Otra situación. En las quemaduras o en la presencia de vapores calientes o de humo, no todo genera monóxido de carbono. La madera, el papel, el algodón, algunos derivados del petróleo van a generar monóxido de carbono.
pero el cianuro de hidrógeno se generaba a través de la combustión de plásticos, ¿sí? El plástico combustiona y entonces genera cianuro de hidrógeno. Es a través de la combustión de poliuretano. Esto afecta en la producción de energía en el cuerpo, impide una oxigenación celular y el antídoto de esta condición es la hidroxocobalamina. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar o en qué situaciones podemos encontrar esta combustión de los plásticos y que genere cianuro de hidrógeno? En incendios, por ejemplo, en los vehículos, en donde el paciente tiene contacto con los vapores calientes que se tienen por el incendio, de los plásticos con los cuales está construido el vehículo, estos van a generar liberación de cianuro de hidrógeno. De hecho, el cianuro de hidrógeno se genera a través del calentamiento de los plásticos. Entonces, si dejas a tu vehículo o si dejas tu vehículo en el sol, en exposición al sol todo el día, y cuando abres está muy caliente, ese calor ha hecho que se desprenda cianuro de hidrógeno de los plásticos. Permite que el carro se ventile mientras subes tus cosas, mientras haces algo, y una vez que el carro esté ventilado, ya te puedes subir porque también este producto es carcinogénico. Aquí podemos ver que las quemaduras de la vía aérea se pueden limitar, que van a estar limitadas por encima de la glotis. Casi las quemaduras por inhalación de vapores calientes no van a llegar mucho más abajo, pero las que sí lo van a poder generar son quemaduras químicas. ¿Qué vamos a observar? Si quedan las quemaduras por encima de la glotis, cuando se haga laringoscopía se van a poder observar estos restos carbonáceos, ¿sí? Como se ven aquí en la imagen, en más o menos cantidad, pero aquí es como se podría estar observando la quemadura dentro de la vía aérea. Entonces, la mayoría de las quemaduras que van a llegar ahora sí hasta los pulmones a través de la vía aérea superior van a ser quemaduras relacionadas a algún tipo de agente químico. Estas quemaduras en la vía aérea van a generar desprendimiento de los revestimientos epiteliales de las vías respiratorias. Esto va a generar edema, por supuesto, va a generar espasmos también, o broncoespasmos. Va a haber una hipersecreción de moco, lo cual va a limitar todavía la luz de la vía respiratoria. Actividad ciliar deteriorada, procesos inflamatorios, edema pulmonar, desajuste de la ventilación perfusión y un espasmo de bronquios y de bronquiolos. Los cilios son proyecciones finas, los cilios se van a encontrar en toda la vía aérea y estos también se van a poder encontrar lesionados, quemados o chamuscados por los vapores, gases calientes o los químicos. Tratamientos para la vía aérea, oxigenación, ¿sí? Primero, empezar a administrar grandes cantidades de oxígeno, oxígeno humidificado al 100%, bueno, oxígeno o FiO2 al 100%, humidificado en todo momento, aspiración de secreciones de forma frecuente, identificar signos de dificultad respiratoria, los ronquidos, los estertores, una mecánica ventilatoria mucho más con mucho más trabajo, ¿sí? Tratando de buscar ventilaciones mucho más profundas. En quemaduras con una extensión mayor del 40 al 50%, en quemaduras faciales extensas, profundas, en quemaduras dentro de la boca, un edema significativo y, bueno, dificultad para tragar o una disminución en el estado de conciencia es parte de lo que tenemos que estar vigilando para poder decidir si se queda solamente con oxígeno a alto flujo o se recomienda la intubación orotraqueal o podría estar justificada la intubación orotraqueal. Tratamientos específicos por inhalación. ¿Sí? Ahora la inhalación de estos gases nos van a llevar a tratamientos también que podemos ofrecer de forma específica. Tenemos aquí los agentes, ¿sí? Envenenamiento por monóxido de carbono, envenenamiento por cianuro. En el caso del monóxido de carbono, ¿sí? La vida media del monóxido de carbono oscilará entre 4 horas en respiraciones ambientales, pero si administramos oxígeno a altos flujos, FiO2 del 100% humidificado, se puede reducir hasta 1 hora esta vida media. En el caso del cianuro, los pacientes que tienen este envenenamiento por la combustión de los plásticos
hidroxocobalamina, ¿sí? Después tenemos lesiones inhaladas por debajo de la glotis, manejo general de la vía aérea. Tenemos en el canal videos sobre la secuencia general para el manejo de la vía aérea, para que ahí puedan ir y atenderlo. Lesiones por inhalación en pacientes pediátricos, intubación, escarotomías en caso de ser necesario, en quemaduras circunferenciales en tórax. Por los tipos de mecanismos de lesión, pueden ser un poco más frecuentes. Y la atención de apoyo para la lesión por inhalación, evitar volúmenes corrientes altos y presiones mesetas excesivas cuando tengamos el paciente en ventilación mecánica, humidificar el circuito, ¿sí? En todo momento, y una PEP de 5 a 8 centímetros de agua tendría que ser.